lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:41. Damos la bienvenida al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. Ingeniero Rosero, no hay claridad en cuanto a qué va a suceder con la focalización del subsidio a los combustibles. Se dijo que en el segundo trimestre de este año, que está próximo a comenzar, ya se iniciaría con la focalización, pero hasta el momento no se conocen datos concretos. ¿Lo tienen ustedes? ¿Se está realizando alguna interconsulta desde el gobierno nacional para poner en práctica esta focalización de subsidios? Buen día, Gustavo, y por su intermedio un saludo a su distinguida audiencia. Lamentablemente no tenemos ninguna interconsulta y más bien estamos bastante sorprendidos porque pese a que hemos puesto muchísimas cartas al presidente de la República, a la ministra Robo, al ministro de Finanzas y a la directora de las ARC, respecto al tema focalización y otros más, no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros estamos muy preocupados porque no se nos está considerando y como está concebida la focalización, va a fracasar. Las declaraciones de la ministra fueron muy claras en el sentido de que a inicios de abril ya estarían haciendo pruebas piloto en la frontera, probablemente en el norte ecuatoriano, y por supuesto que van a hacer pruebas en una estación de servicio con buen internet, probarán un software de focalización con una estación que sí tenga facturación automática y todo va a estar funcionando bien en esas pruebas piloto. Pero nosotros hemos mencionado que hay varios factores que si se va por un esquema de un software de focalización y sin considerar nuestro criterio, no va a funcionar. No va a funcionar por las siguientes razones. Primero, el tema del tiempo de implementación va a ser 1 año, quizás 2 años, ¿no? Fácilmente se va a prolongar por la gran cantidad de limitantes de infraestructura tecnológica que hay en las estaciones de servicio. La mitad de las estaciones de servicio del país no tienen un sistema de facturación automática, ¿no? Y ese es un requisito indispensable para que se pueda conectar un software de focalización. Es el primer limitante. Facturación automática es aquella que se conecta directamente con los dispensadores. Es decir, la transacción sale desde el dispensador y luego obviamente se genera una factura electrónica. No, todas las estaciones pueden tener facturación electrónica, pero no facturación automática, que es lo que se necesita para instalar un sistema que se comunique con los dispensadores. El segundo limitante es que no existe un internet de alta velocidad en todo el país, principalmente en las zonas rurales, porque la transacción del focalizado tiene que validarse con varias bases de datos, como son el SRI, la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia de Regulación y Control, las ARC, etcétera. ¿Puede darnos a través de la experiencia y los sondeos que ustedes han estado haciendo con los integrantes de su gremio, puede darnos una idea de cuál es la cobertura o el cubrimiento de Internet apropiado como para estos fines en el territorio ecuatoriano? Por supuesto, partamos de que en todos los sectores rurales o que están más alejados de los centros de distribución no existe un Internet de alta velocidad, ¿no? Incluso esto nosotros ya lo mencionamos hace años atrás. Desde hace 2 años que hemos estado en una constante lucha para que se ajuste nuestro margen, ¿no? Hemos hecho bastantes acciones, incluso medidas de hecho como plantones frente al Palacio de Carondelet. Finalmente ya nos escucharon y nos dijeron que no, que en todo caso se haría un trabajo grande para poner Internet de alta velocidad en todo el país. Eso es un absurdo, ¿no? Cuando hay mecanismos mucho más simples que nosotros los hemos presentado y a 0 costo para el Estado. Otro problema grande es la liquidez, porque pretenden vendernos un combustible caro, es decir, sin subsidio, para que nosotros lo vendamos barato o con subsidio, y luego restituirnos el diferencial. Esto puede ocasionar la quiebra de estaciones de servicio en cuestión de 3, 4 días, ¿no? Por el alto volumen de efectivo que se maneja. Nosotros hemos planteado
un esquema muy simple que es la emisión de tarjetas de crédito. Lo hemos hablado incluso, ¿no? Con usted en este medio. Una tarjeta de débito emitida por el Banco del Pacífico, por ejemplo, en el que se acredita mensualmente el valor que hayan pactado con los focalizados. Me invento $30. Entonces, si la persona tiene saldo, se le atiende, y si no, pues tendrá que pagar el valor normal o esperar al siguiente mes a que se le acrediten nuevamente. Esa tarjeta solo sirve para comprar combustible. Es decir, hablamos de un mecanismo de focalización a través de la compensación, porque no es que tiene necesariamente que usarse un software de última tecnología como estaba escrito en el Acta de Paz, cuando lamentablemente los indígenas se pusieron una camisa de fuerza, ya que los asesores, ¿no? Sus asesores eran vendedores de software. Y ese mecanismo con una tarjeta de débito o parecida a una tarjeta de débito con esos cupos evitaría la necesidad de que exista una interconexión en tiempo real con las fuentes. Por supuesto, soluciona todos los problemas, Gustavo, porque recordemos que el data fast, ¿no? El aparato al que se conectan, al que se cargan los consumos de las tarjetas de débito y de crédito, existe en todo el país, incluso en el lugar más remoto, ¿no? Y en esos lugares funciona con una línea de CNT, ¿no? No necesita internet. Se elimina el problema de compatibilidad de los softwares de focalización. Se elimina el problema de liquidez de las estaciones de servicio. Y es a cero costo para el Estado. Pero no nos hace caso. No nos hacen caso, pese a que es evidente que nuestra solución es la más práctica. Como anécdota, le comento que hace unas 2 semanas nos interconectamos con una empresa española, uno de los oferentes de software, con su CEO y la gente que representa a esta empresa acá en Ecuador. Les explicamos nuestro planteamiento, fue una conversación larga, un taller de como 2 horas, porque ellos querían saber nuestro criterio, nuestros puntos de vista respecto al software de focalización. Y a la final, el CEO de esta empresa española nos dice: tienen ustedes toda la razón, no entiendo por qué el gobierno ecuatoriano no ha usado ese mecanismo que es el más práctico. Imagínense, el propio proveedor nos está dando la razón. Pero hay intereses, aparentemente, en los mandos medios, probablemente, ¿no?, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Finanzas, en poner un software de focalización. No sabemos por qué. Ahora, tal como están las cosas, ingeniero Rosero, ¿qué tan factible ve usted de que efectivamente se pueda cumplir con este propósito del gobierno de iniciar en forma práctica la focalización en abril? Imposible. Es imposible, porque lo que van a hacer son unas primeras pruebas en 1 o en 2 estaciones, pero somos 1.200 estaciones. Entonces, lo que vemos es que se está repitiendo el mismo discurso que había en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Que tienen el funcionario peruano del Banco Mundial que les asesora. Sí, esa persona está desde hace más de 1 año. Les está asesorando. Incluso esta persona, ¿no?, y asesores del Banco Mundial ya determinaron, Gustavo, cuando estábamos nosotros en las mesas de diálogo con ministro de Finanzas y ministro de Energía de ese momento, determinaron cuál debería ser el ajuste al margen nuestro, al margen de los distribuidores, que está congelado desde hace 21 años ahora, ¿no?, en centavos, ocasionando que más de la mitad de distribuidores estemos trabajando a pérdida. Entonces ahora, como por arte de magia, han sufrido amnesia todos estos mandos medios y no se topa en ningún momento el tema de nuestro margen, cuando todo el análisis que se hizo antes por estas mismas personas, por los mismos mandos medios del Ministerio de Energía, la focalización involucraba el ajuste al margen de los distribuidores. E incluso ellos calcularon ya aproximadamente $120 millones, que es lo que lograría que nosotros volvamos a trabajar a un punto de equilibrio. Esto equivalía más o menos a 6 centavos por galón. Todo el trabajo ya estaba hecho y ahora no se menciona. Entonces me parece una irresponsabilidad total, ¿no?, de estos funcionarios, que no permitan que esta información llegue a los nuevos ministros y al presidente de la República, porque nuestras cartas se quedan misteriosamente
en el escritorio, y lo digo con nombre y apellido, de una funcionaria del Ministerio de Energía, la señora Patricia Tenemasa, y de ahí no se mueven. Esta persona pretendió, ¿no?, manipular el punto de equilibrio, ¿no?, en nuestros cálculos, y demostramos dónde estaban sus errores, ¿no?, pretendiendo decir que nuestro punto de equilibrio era más bajo, omitiendo gastos como, por ejemplo, gasto transporte, gastos sueldos, gastos que son imposibles de eliminar en una estación de servicio. Entonces, nosotros demostramos esto, nuevamente nos volvieron a dar la razón, y quedó a puertas de una decisión presidencial en el gobierno anterior, 2 de las 4 alternativas que nosotros propusimos, incluso a 0 costo para el Estado. Una de ellas, Gustavo, le generaba recursos al Estado. Está planteada ahí en la última carta que le pusimos al presidente Noboa. Pensamos, en un momento dado, esto puede llegar a generar hasta $300 millones en un mecanismo que nosotros le llamamos blending, que es la mezcla de combustible. Básicamente se trata de, sin ningún tipo de inversión estatal en poliducto, en transporte o en infraestructura, es un tema estrictamente comercial. Nosotros planteamos una super de 90 octanos, que llamamos la Super Camdepe, ¿no?, a menos de $3. ¿A quién no le interesaría, ¿no? Nosotros nos comprometemos a sacrificar nuestro margen en la gasolina super, que solamente tiene una participación del 2% de mercado. Pero el tiempo se nos va agotando, ingeniero Rosero. Quisiera hacerle una pregunta también de carácter técnico, financiero. Sabemos cómo cerró Ecuador el 2023 con un gigantesco déficit fiscal, $5.000 millones, debiendo a proveedores, con deudas acumuladas que han superado los 10.000. Hay economistas que hablan hasta de $17.000 millones que Ecuador tiene que financiarlos ahora. Dentro de esto, un componente importante sigue siendo para Ecuador el barril del petróleo. Es uno de sus principales ingresos, pilar de la economía fiscal. ¿Cómo le fue a Ecuador con esa estimación que se hizo en el año 2023 de $64.80 por barril? ¿Y en qué medida se justifica que un valor muy similar, $66.70, sea el referente para el presupuesto del año que decurre ya? Claro, mientras más alto es el presupuesto, es el valor estimado del WTI, el gobierno se corre un riesgo más alto porque puede no cumplirse, ¿no? El tomar este valor similar al del año anterior, incluso un poco más bajo, unos 60 versus 64 en números redondos, le da cierto tipo de colchón porque el petróleo ha estado en un valor más alto, ha estado hasta en 82, $84 por barril, ha ido variando. Pero debemos tomar en cuenta, Gustavo, que el incremento del precio del barril de petróleo que se dio durante el 2023 a raíz de enero-febrero se dio específicamente por la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios del petróleo. Luego, ya a mediados de año, tuvimos el problema de la Franja de Gaza, ¿no? Eso aparentemente no tiene visos de deteriorarse más, pero sí debemos recordar que el 20% del petróleo mundial circula por el estrecho de Hormuz, ¿no? Cualquier problema ahí con Irán encendiéndose los problemas militares en esa franja de Gaza, en ese estrecho de Hormuz, podría significar que se dispare el precio del petróleo, ¿no?, a nivel mundial. En un momento Bloomberg hizo una estimación de que podía llegar hasta $150 por barril, pero esta estimación de $60 nosotros pensamos que es conservadora. Estamos totalmente de acuerdo en los pasos que está dando el gobierno para la eliminación del subsidio, pero sin olvidarse de nuestro margen, ¿no? No puede ser que se le obligue a nuestro sector a seguir trabajando a pérdida por falta de una decisión política. Nosotros esperamos que el presidente de la República, ojalá nos dé una audiencia, no necesitamos más allá de 20 minutos, para explicarle cuáles son nuestras propuestas, cómo incluso se puede generar más recursos para el Estado, ¿no?, y apoyar en esta crisis. No se puede, no se debe hacer fiesta en casa ajena, que es lo que pretenden ahora las autoridades, simplemente a nosotros obligarnos a que se instale un software de focalización. Bien, sabiendo
no por otro lado que eso va a fracasar. Ingeniero Rosero, una pregunta final. Ha trascendido, hemos conocido que a fines del mes de enero el Ministerio de Finanzas negó nuevamente una aspiración de los grandes industriales, que se lo hizo a través de los gremios de las cámaras de industrias del país, con el tema de la eficiencia energética. Solicitaban que se les devuelva el subsidio eléctrico. El Ministerio de Finanzas, coherente con la situación, ha terminado negando esta pretensión. Pero hay denuncias y lo mencionamos directamente a uno de los expertos en energía en el país, Jorge Luis Hidalgo, a quien usted le conoce, de que hay el denominado Grupo AB2, del que forman parte las mineras más grandes del país, dos concretamente, que mantienen un alto subsidio eléctrico. ¿Debería terminarse estos subsidios cuando se está pidiendo también este sacrificio a buena parte del pueblo ecuatoriano al focalizar los subsidios de los combustibles? Bueno, es una pregunta muy importante, Gustavo. Nosotros pensamos, y bueno, no es solamente que pensamos, sino que se ha evidenciado, los subsidios no son buenos porque normalmente nunca llegan al más necesitado. Recordemos que solamente Ecuador y Venezuela son los únicos países en América que tenemos subsidio a los combustibles. Estas son cosas que no le gusta escuchar a mucha gente, pero tomemos en cuenta que gobiernos absolutamente socialistas como México, Brasil, Perú y Colombia, o se diga Colombia, cuyo presidente es exguerrillero y con un tinte absolutamente comunista, ¿no? Han eliminado los subsidios. No les queda otro camino, se dan cuenta y se dieron cuenta que los subsidios no son buenos. Entonces resulta que solamente el Ecuador y Venezuela, y sabemos por qué, tenemos subsidios. Entonces no es conveniente tener subsidios, no es bueno, está demostrado, y el proceso obviamente debe ser un proceso aplicando gradualismo, ¿no? Para que no haya un impacto social. Yo decía que estamos muy de acuerdo con la medida del presidente, que coincidió con nuestras declaraciones. Nosotros 2 semanas antes de que él haga su declaración de que va a eliminar los subsidios a las 2 gasolinas, nosotros habíamos dicho en varios medios de comunicación, que es el momento preciso para eliminar el subsidio en la gasolina extra y la Eco 85, porque solamente había un diferencial de 25 centavos por galón en el caso de la extra y de 30 centavos por galón en el caso de la Eco 85, con el precio sin subsidio, ¿no? Y luego el presidente pues hizo esa declaración en ese sentido. Nosotros enfatizamos que no se debería topar por el momento el diésel, habría que hacerlo en una forma mucho más larga, siempre aplicando gradualismo. Enfatizamos, por ejemplo, para las gasolinas por lo menos 3 meses, tomando en cuenta que anteriormente ya se subió la gasolina a razón de 10 centavos por galón y sí soportó el mercado, sí soportó la ciudadanía. Es así como se subió de $1.48 a $2.40. El diésel se subía a razón de 5 centavos por galón. Entonces, en el caso del diésel, pensamos que no es el momento porque habría un impacto inflacionario y también puede haber un estallido social. Habría que dejarlo para después, pero siempre hay el esquema, tenemos esa gran ventaja de que ya se ha vendido a la ciudadanía la idea y el concepto de la focalización. Entonces, esto puede amortiguar mucho cualquier impacto inflacionario y obviamente evitar un impacto social. Entonces, definitivamente sí, nosotros no pensamos ni estamos de acuerdo en que deba en general haber subsidios. El mecanismo para amortiguar la salida de los subsidios definitivamente es la focalización. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también, siempre a la orden, Gustavo. Un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador. Son las 9 de la mañana.